todas, a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y encontrarnos para celebrar una transferencia de una investigación hecha sobre literatura chicana desde el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Kennedy, donde se encuentra el área de idiomas. Tenemos presente a Cecilia Jiménez, nuestra coordinadora, que participó del proyecto de investigación. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Tenemos... ¿Cómo estás, Ceci? Ceci hace años que viene trabajando con nosotros, con las profesoras de inglés, de portugués, en castellano, así que bueno, es muy importante para nosotros tener un proyecto de investigación en curso y poder compartir con ustedes algunos de los resultados. Esperemos que este sea el comienzo de toda una línea. Estos últimos años han sido interesantes, porque vamos a explorar una temática que quizás no es tan trabajada, por lo menos no acá al sur del continente, sino un poco más al norte, y que realmente tiene una relevancia cultural, política y social muy interesante. Hoy nos van a acompañar dos profesoras, luego las voy a introducir, pero las nombro, por supuesto, para saludarlas. Son Viviana Ubele, también del Departamento de Ciencias Sociales en el área de idiomas. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Ella nos va a introducir toda la cuestión histórica vinculada con el movimiento chicano, su formación, su introducción, cómo se desarrolló. Por supuesto, después le damos la palabra y ella ahí profundizará sobre la cuestión. Y tenemos a la profesora Rosario Fabrini Ramos, que Rosario es quien dirigió y dirige aún, ¿no?, este proyecto de investigación que se ha presentado en diferentes congresos, pero hoy nos va a contar un poco sobre las mujeres y la literatura chicana, de qué trata, y además nos va a brindar algunas herramientas de análisis teórico, y por sobre todo lo que a mí siempre me atrae más y me parece que es muy interesante, es analizar una poesía y cómo se puede analizar una poesía desde la literatura chicana, rozando el Spanglish, con una cantidad de ribetes interesantes para trabajar. Y cómo esto además puede aportar, lo cual para mí siempre fue algo extraordinario. Yo soy bilingüe en portugués y en castellano por una cuestión biográfica familiar, viví mi infancia en Brasil, y entonces cuando uno piensa en más de un idioma, la cantidad de cuestiones que se generan en términos neuronales, en términos culturales, de apertura, es muy interesante. Y acá las profesoras además son traductoras, son profesoras de doctorado, así que nos van a hacer un aporte muy interesante, cómo la literatura chicana puede aportar al estudio de inglés y del castellano. Eso es muy rico y creo que a la audiencia le va a interesar. Pero además, me parece que, bueno, no podemos obviar que estamos en época de muchos cambios culturales, donde lo global y lo local hacen intersección. Y trabajar hoy algo tan particular como la literatura chicana, pensemos que tiene que ver con una resistencia cultural, ¿no? Con una parte de México, muy cerquita de Estados Unidos, con esa cultura que pasa las fronteras, pero sin embargo que persiste, con todos los aportes que esto puede hacer, y cómo tiene un aspecto interesante en la literatura como fuente de las ciencias sociales. Yo hace un ratito, apenas entré, antes de que abrieran al público, charlaba unos minutitos con las profesoras, cómo en nuestro país también la literatura siempre fue una fuente, a veces no tan reconocida, de las ciencias sociales. Y los nombraba un autor que en realidad lo conocemos más como político, ¿no?, como figura pública, que tenemos una estatua casi en cada escuela primaria de nuestro país, y es el sanjuanino don Domingo Faustino Sarmiento, que además de presidente de la Nación Argentina y como figura extraordinaria en el avance cultural del país y en traer las docentes norteamericanas a Argentina y en introducir la educación obligatoria y gratuita y fundamental que hemos tenido para la liturgia laica argentina, ¿no?, a través de la ley 1420, y aplicarla efectivamente a todo el país. Después se aprobó en el gobierno más adelante de Roca, pero puntualmente fue Sarmiento. Él fue un gran escritor, un gran literato. Y yo no sé si conocen algunos de sus textos literarios. Yo soy socióloga de formación o de formación, y uno de los primeros textos interesantes para entender la sociedad argentina, escritos genuinamente acá, más allá de los textos internacionales y de los clásicos como Berber, Durkheim, Marx o Simmel o cualquiera de ellos, es precisamente Facundo de Sarmiento, ¿no? Y es un texto literario extraordinario y muy interesante, y además recuerdos de provincia. Entonces, esos son textos fundantes de las ciencias sociales en Argentina, y así como ocurre con estos textos clásicos, hoy también se siguen haciendo trabajos originales
que van a ser nuevos clásicos en otra época y que emanan una cantidad de datos y de indicios sobre cómo se está construyendo la trama social. Y entre ellos la literatura chicana es un aporte sumamente interesante. Eso en cuestión, así una pincelada de lo cultural, ¿no? Y del aporte en términos sociales. Pero en cuestiones vinculadas con la política, pensemos que el martes próximo son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que ya se están dando, bueno, ya se empezaron a hacer las instancias adelantadas, los que se adelantan a votar, ¿no? El otro día veía al presidente actual haciendo la fila de la votación y demás. El problema que tuvo Trump criticando fuertemente a los puertorriqueños y cómo la comunidad latina de Estados Unidos está reaccionando en eso, la importancia, la densidad cultural y política que tiene este hecho, vinculada al voto hispano parlante, es muy significativa. Entonces, me parece que es un momento muy interesante para prestar atención a estos fenómenos culturales que vienen antecediendo. Dicen que en pocos años casi la mitad de la población norteamericana va a tener rasgos del castellano y el Spanglish tiene una expansión y un impacto muy fuerte. Entonces, me parece que como universidad es muy valioso que atendamos a estos fenómenos culturales y que tienen impactos que van más allá de lo inmediato territorialmente hablando, ¿no? Que impacta en todo el continente. Además, uno de nuestros fundadores, el doctor Pedro David, que falleció pocos años atrás, yo pude conocerlo, aún tenemos en el Consejo Superior, en la Comisión Directiva, la doctora Herren, que es su esposa, que es doctora en educación, fue rectora de la Universidad Kennedy. Ellos estuvieron muchos años por esa zona, en el sur de Estados Unidos, y tienen, bueno, un amplio conocimiento de esto y trabajaron fuertemente con estas cuestiones de integración. Entonces me parece que de alguna manera, aunque quizás las profes acá presentes no sé si sabían de este antecedente, comulga en el aniversario de nuestros primeros 60 años institucionales que se cumple este año, en noviembre de este año, la Universidad Kennedy, que fue una de las primeras privadas del país, cumple 60 años. Entonces, recuperar esta cuestión de la tradición humanista y de los fenómenos culturales vigentes y su impacto en términos políticos y sociales, me parece que es muy pertinente. Así que celebro especialmente este evento y espero que lo disfruten y que puedan aprovechar estas herramientas para el análisis de lo que nos toca vivir. Así que muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Rosario y Cecilia. Doy la palabra, ¿no es cierto? Primero empieza Viviana. Bien, vamos a entonces escuchar a la profe Viviana Huele. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a compartir. ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, paso a compartirles las diapositivas. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de literatura chicana, tenemos que pensar no solamente en un pueblo, perdón, ahí está, ahí se ve toda la pantalla. Bueno, pensar no solamente en un pueblo, sino que tenemos que pensar en un pueblo que en algún momento de su historia pasó por una bifurcación que marcó totalmente su devenir, ¿no? Pero antes vamos a tratar de dilucidar un poquito qué es esto de ser chicano. Yo les soy sincera, cuando me convocaron para este proyecto y para todo lo que vino después, yo no tenía ni idea de lo que se trataba de ser chicano. Yo en algún momento habré pensado que tenía que ver con otra población hispana de otro lado, pero bueno, investigando, ahí entendí de qué se trataba, a ese nivel, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa ser chicano? Chicano es un achicamiento, una abreviación de la palabra mexicano, en principio. Incluso muchos chicanos de hoy día sostienen que deriva de chico, como que ellos son chiquitos, son invisibles, insignificantes. Entonces juegan un poco con esa cuestión. Pero vamos a tomar dos voces autorizadas. Una es la Enciclopedia Británica, que da una definición general, y después vamos a ver qué es lo que dice uno de los catedráticos más importantes del
de la comunidad chicana. Para la Enciclopedia Británica, chicano simplemente designa a toda persona de ascendencia mexicana que nació en Estados Unidos. Y este término, esta voz tiene la particularidad de que empezó a hacerse popular no desde la génesis de este pueblo, de esta comunidad, sino recién a partir de los años 60, una década con mucha convulsión sociopolítica, de mucho movimiento social, de mucha efervescencia. Entonces ese término, que antiguamente había sido despectivo hacia esta gente, bueno, fue apropiada por esta misma gente como símbolo de orgullo e identidad. Raymond Paredes, que es un catedrático, un académico muy ligado al sistema educativo del estado de Texas, va un poco más allá, y él dice que chicano no solamente es toda persona de ascendencia mexicana, sino que además persona de ascendencia mexicana que reside en Estados Unidos, sino que tienen que ser, nacido en ese país, o, esto es lo nuevo, lo interesante, incorpora la idea de que son inmigrantes de nacionalidad mexicana que se adaptaron al estilo de vida estadounidense. Esta cuestión última quizás es debatible, pero bueno, esos son, digamos, dos definiciones como para empezar a entender de qué se trata este movimiento. Bueno, para hablar del pueblo chicano vamos a tener que viajar un poquito en el tiempo. Ustedes en la parte superior izquierda ven un mapa de parte del mundo. Esto muestra cómo muchos pueblos hace muchísimos años que vivían en Asia y en África fueron migrando hacia América. Antiguamente había una porción de tierra entre lo que es hoy Siberia, norte de Rusia y Alaska, se lo conocía como Beringia, y bueno, por ahí habrían pasado todos esos pueblos y fueron ocupando fueron ocupando el continente americano, desde Norteamérica, y fueron después bajando hacia Sudamérica, América Central y demás. Cuando uno piensa en México, quizás la primera imagen que se le viene es la de los aztecas y los mayas, como nos enseñaron en el colegio, pero fueron muchos pueblos más. Lo que pasa es que fueron los aztecas, en última instancia, los que terminaron subyugando a todos los demás pueblos. Los olmecas habitaron el centro-sur de lo que es hoy México, tuvieron su apogeo entre el 1400 a.C. y el 400 de nuestra era. Los mayas habitaron la península y tuvieron su momento culmen 50 después de Cristo. Hacia el este de México habitaron los toltecas, con su momento de gloria hacia el 700 después de Cristo, pero después surge un pueblo más fuerte, que es el que termina dominando a todos los demás, que son los aztecas, y esta cuestión de la dominación fue uno de los factores que ayudó más adelante a los españoles a dominar todo México. Su momento de gloria fue, mejor dicho, entre el 1300 y el 1521 de nuestra era. Bueno, hacia 1521 se produce el ingreso de Cortés y su gente. Otros pueblos, mixtecas, zapotecas, tlaxcaltecas, chichimecas, muchísimos pueblos. Pero bueno, estos serían los más importantes. Perdón, me olvidé aclarar algo. Para ubicarnos en el tiempo, para darle un contexto al pueblo chicano, yo identifiqué 3 periodos. Uno tiene que ver, el primer periodo es desde esta cuestión que les digo de los pueblos precolombinos hasta, y la conquista española, hasta mediados del siglo XIX. Abarcaría todo ese lapso. Hacia 1519, Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, envía a Hernán Cortés a realizar una exploración en México. Cuando llega Cortés, los aztecas, con su capital Tenochtitlán, era la población dominante. Ellos hablaban el náhuatl. Si ustedes miran un poco la lengua española,
van a ver que hay algunos términos que son préstamos de esa lengua. Ejemplos, les doy 3 ejemplos. Chocolate es uno, tiza es otro, y chicle. Esos 3 términos que incorporamos al español vienen del náhuatl. La palabra azteca proviene del término Aztlán, y esta palabra ténganla presente porque es muy importante y va a aparecer más adelante. En náhuatl quiere decir tierra blanca o tierra de las garzas blancas. Y bueno, los aztecas, como dijimos antes, ya para el siglo XV o XVI, aproximadamente para esa época, ya tenían un predominio muy importante, tenían una economía basada en la agricultura con sistemas de irrigación, desarrollaron grandes centros urbanos y eso contribuyó a la unidad político-económica del Valle de México. Hasta que llega Hernán Cortés con sus hombres, se dice que era un puñado de no más de 1 millar de hombres, quizás menos, y acá hay 3 factores que hicieron que los aztecas terminaran sucumbiendo ante los españoles. Primero, que se pensaban que Cortés era un dios que visitaba a este pueblo. Pero otra cosa más fuerte, digamos, es que, bueno, los españoles traían cosas que los aztecas no tenían. Una, las armas, más sofisticadas, claramente. 2, los caballos. Y otra cuestión eran las enfermedades. Enfermedades como viruela, sarampión, gripe incluso, de las cuales no padecían los pueblos que habitaban México, y bueno, eso fue afectando a la población, porque ellos no tenían inmunidad. Y por último, como les conté antes, hace un ratito, de todas las tribus que poblaban México antes del predominio azteca, bueno, hubo muchas tribus que, por su resentimiento hacia el pueblo que los subyugó, terminaron uniéndose a los aztecas a los españoles para luchar contra los aztecas. Andando el tiempo, vamos a adelantar un poquito en la historia. Hacia el siglo XIX, las guerras napoleónicas aportan un sustrato bastante importante para lo que son las independencias de los países de América, de las naciones americanas. Y para el mismo año en que nuestro país tenía su primer gobierno patrio, hacia septiembre de 1810, un cura, que lo tenemos acá, Miguel Hidalgo, sale a las calles a estimular o a urgir a la población a que se levanten contra los españoles. Esto se conoce como Grito de Dolores, que sucedió en el pueblo del mismo nombre, al centro norte de México, en el estado de Guanajuato. Hidalgo finalmente es arrestado, es ejecutado. Otro sacerdote toma la posta, José María Morelos, pero corre la misma suerte de Hidalgo. Y hacia 1821 se firma el Plan de Iguala, por el cual México sería una nación independiente, católica y con una monarquía constitucional como forma de gobierno. Sin embargo, esto cambia para 1824 porque se promulga la Constitución de ese año, por la cual México sería una república federal y Guadalupe Victoria es elegido primer presidente de la República Mexicana. Bien, en el segundo periodo las cosas cambian para los mexicanos y cambian para mal quizás, porque se suscita una serie de problemas de fronteras entre el país del norte, Estados Unidos, que es el país, digamos, más poderoso, problemas respecto de, bueno, ¿cuál va a ser la frontera entre nuestros países? ¿El Río Grande o el Río Nueces? ¿No? El Río Grande, o también conocido como Río Bravo. Entonces, hacia 1846, el presidente James Polk, que es presidente estadounidense, les ofrece a los mexicanos un acuerdo. Y él dice, bueno, la frontera entre nosotros va a ser el Río Grande, y aparte les vamos a adquirir California, a lo que México se opone. Se suscitan una serie de escaramuzas, de conflictos, y los estadounidenses dicen, bueno, acá nuestro vecino estuvo derramando sangre en nuestro territorio, entonces Polk declara la guerra. Obviamente con superioridad en muchos sentidos,
Estados Unidos termina capturando el estado de Nuevo México, al sur, captura California, y en 1847 sucede la debacle porque el general Winfield Scott captura la capital de México, ¿sí? Y esto deviene en un tratado de paz, conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo, y ustedes si se fijan en esa portada de periódico que tenemos a la izquierda, dice México pierde la mitad de su territorio. Hubo una compensación económica, es cierto, pero también es cierto que México quedó muy afectada. Avanzando, acá lo que les estoy mostrando es cómo quedó la frontera. Cómo era la frontera antes, si ustedes se fijan en la línea superior, México llegaba hasta ahí, hasta acá. Estados que hoy día pertenecen a Estados Unidos, California, Nevada, Utah, parte de Colorado, Arizona, Nuevo México, parte de Wyoming incluso, parte de Kansas, Oklahoma, Texas había sido adquirido un año antes de que estallara la guerra. Bueno, toda esa parte era de México. Si ustedes se fijan en los nombres de algunos estados, incluso de algunas ciudades de California, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, la capital, son todos nombres hispanos. Bueno, eso cambió en 1848, con este tratado de paz. ¿Qué fue lo que pasó con los mexicanos que residían en toda esta área? Bueno, ellos tenían la opción de o irse o quedarse. Si se quedaban, el tratado formalmente les iba a respetar sus derechos, se los iba a tratar como ciudadanos estadounidenses. El tratado les iba a garantizar derechos respecto de su propiedad privada, de su cultura, de su religión y su educación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, lamentablemente, nada de esto pasó. Y eso va a empezar a imprimir la esencia, la idiosincrasia del pueblo chicano. Los derechos prometidos a los mexicanos que quedaron en Estados Unidos, en lo que por una firma de escritorio, digamos, quedaron en posesión de Estados Unidos, no fueron honrados ni aplicados, y esto devino en un socavamiento de la identidad cultural de los mexicanos, los mexicanos estadounidenses que se quedaron en esa región entre las dos fronteras, la anterior y la nueva. Perdieron sus tierras, debieron, para subsistir, tomar trabajos de poca paga. Hago una digresión. Yo no sé si sigue ahora en una de estas plataformas de cable, no me acuerdo si era Netflix, Star, no me acuerdo cuál, hay una miniserie que se llama La cabeza de Joaquín Murrieta. Bueno, de Joaquín Murrieta vamos a hablar un poquito más adelante. Y en su primer episodio es una serie que es muy cruda, no solamente en el lenguaje, sino hay como escenas de violencia bastante explícita. Y en el primer episodio lo que se ve es cómo las tropas estadounidenses van, molestan o instan a la gente de ahí a abandonar sus tierras, a irse. Eso está mostrado en esa serie. Se los trató como extranjeros en su propio territorio. Y el sentir del pueblo chicano es el siguiente: bueno, ellos dicen, no es que nosotros no fuimos de nuestro país y pasamos una frontera a ocupar o a habitar en otro país. Fue la frontera la que nos traspasó a nosotros. Y esto es muy importante. En el tercer periodo, principios del siglo XX hasta la fecha, hacia 1910, que fue la época en México de la Revolución Zapatista que derroca a la dictadura de Porfirio Díaz, había unos 80.000 chicanos viviendo en Estados Unidos. Este número va a crecer exponencialmente más adelante, después lo vamos a ver. Y hacia la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno muy importante respecto de la población chicana.
Por un lado, hay una migración masiva hacia centros urbanos del Midwest, la zona del centro-oeste de Estados Unidos. Estamos hablando de ciudades como Chicago, como Pittsburgh, donde la industria siderúrgica era muy importante y que en virtud de que se reclutaba a los hombres para ir a pelear al frente, esos puestos había que ocuparlos. No solo eso, sino que los chicanos, muchos chicanos participaron en la Confederación Mundial. Ustedes ven al costado derecho todos conocemos la imagen del tío Sam cuando convoca al pueblo, "We need you", no sé si seguramente lo habrán visto. Bueno, acá aparece esa misma frase en español: necesitamos la ayuda de usted. Esto es una convocatoria, evidentemente, a la población de origen hispano, pero lo cierto es que muchos chicanos participaron y en la parte derecha abajo, lo que yo puse ahí, que me pareció interesante, es una escena de una película llamada Bless Me Última, Bendíceme Última, de una adaptación de la novela del mismo nombre de Rudolf Anaya, uno de los exponentes de la literatura chicana. Dicho sea de paso, si ustedes pueden hacerse de esa novela o ver la película, cualquiera de las dos, bueno, yo siempre recomiendo que lean primero la novela y después vean la película, háganlo porque es maravillosa, es una joya. En esa imagen se ve a la familia Mares, que habitaban Nuevo México, con sus 3 hijos varones mayores que volvieron de la guerra. En 1944 se promulga una ley conocida como GI Bill. La ley GI es una abreviatura que se usa para designar a los veteranos de guerra. Obviamente, como entre los veteranos de guerra había chicanos, esa ley alcanza a todos y va a propiciar una serie de beneficios, y eso permite que dentro de la comunidad chicana, que antiguamente había tenido que aceptar trabajos mal pagos, generando así todo un círculo vicioso, bueno, aparece una clase media de chicanos o mexicanos estadounidenses. Yo a veces, dependiendo por ahí el momento de la historia, por ahí apelo chicano o mexicano estadounidenses. Acuérdense que yo les dije que recién hacia 1960, en los años 60, el término chicano se vuelve popular, ¿sí? Pero hasta ahora es como que voy variando en esos dos términos, pero estoy hablando de lo mismo. Esa ley entonces va a beneficiar a esta población, y eso va a permitir una aparición de una clase media no muy grande, pero que permite que los hijos de esas familias puedan acceder a algún nivel de educación. Pero hacia los años 60 se genera toda una efervescencia y el movimiento chicano es donde cobra un impulso bastante importante. Hacia esa época, la población chicana en Estados Unidos llega a alcanzar el 6% de la población total de Estados Unidos, aproximadamente 180 millones de almas. Pero ¿qué pasa? Las generaciones más jóvenes se plantan y dicen: no, nosotros no nos vamos a asimilar con aquellos que traspasaron nuestra frontera y nos dominaron. Vamos a poner en alto la raza y vamos a adoptar una forma pacífica de manifestarnos, de reclamar nuestros derechos, de reclamar nuestras tierras. Así es como aparecen en la escena política, sociopolítica, personajes como César Chávez o Dolores Huerta, que fueron artífices del movimiento de trabajadores agrícolas. Para esa época hubo una huelga muy, muy grande de trabajadores recolectores de uva en California. California justamente se destaca por tener una producción vitivinícola muy importante, entonces que miles y miles de trabajadores se les planten y se haga una huelga, obviamente debe haber afectado muchísimo. Y todo esto se ve potenciado por la marcha en Washington liderada por Martin Luther King. O sea, fueron años muy, muy intensos, ¿sí? Y de toda esta efervescencia
en los años 60, surgen 3 documentos clave para el movimiento chicano, cada cual va a va a abordar una problemática distinta. En primer lugar, el plan de Delaney, que fue redactado por César Chávez, por Dolores Huerta y por Luis Valdés. Este nombre recuérdenlo porque va a aparecer más adelante. Y este documento va a definir al movimiento chicano como una revolución no violenta. O sea, nos rebelamos, pero sin violencia. Apuntaba más que nada al plano laboral económico, porque reclamaba la igualdad de todos los trabajadores, reclamaba salarios justos, mejores condiciones laborales y un futuro decente para sus hijos. Pero aparte de Chávez, Huerta y Valdés, aparece otra persona, otro hombre, dentro del movimiento. Si ustedes se fijan en la foto, el tercero contado desde la derecha, este señor de bigotitos, se llamaba Rodolfo González, oriundo del estado de Colorado, uno de muchos hermanos, huérfano de madre desde muy pequeño, que para paliar la situación económica en casa tuvo que salir a trabajar con su padre y los demás hermanos como recolector de remolacha. Si no recuerdo mal, tuvo que trabajar como minero. Pero este señor va a ser muy importante y después lo va a retomar la profesora Fabrini más adelante con el análisis que va a hacer. Es el artífice del plan espiritual de Aztlán. Es el que impulsa este plan espiritual. Yo les mencioné Aztlán hace unas diapositivas atrás. ¿Qué era Aztlán? Era un paraíso. Se lo consideraba como un paraíso azteca. Pero uno de los dioses aztecas, Huitzilopochtli, no me cuesta pronunciarlo, lo saca de ahí como si fuera Moisés al pueblo judío para llevarlos a una tierra prometida, a lo que es hoy México. Lo que es México y sobre todo la parte del sudeste de Estados Unidos que antiguamente pertenecía a México. Esto es muy importante porque esta idea de Aztlán, este mito de Aztlán, va a ser lo que una las voluntades, las almas, los espíritus del pueblo chicano. Simboliza la unión espiritual de los chicanos. Este plan espiritual se leyó por primera vez en la marcha de Denver, Colorado. Acuérdense que Rodolfo González era de acá. Fue suscrito por más de 1 millar de chicanos, y en aras de que toda la comunidad chicana, todo el pueblo chicano, la raza, como le llaman ellos, tenga un sentido de identidad, un mismo sentido de identidad. Tengamos en cuenta que había sido una comunidad invisibilizada, ignorada durante muchísimos años, y los años 60 empezaron a revertir el estado de cosas. El plan va a reclamar la posesión de la tierra, recordar a los chicanos su pasado y su obvia vinculación con los Estados Unidos en virtud de su cercanía geográfica y de este conflicto bélico. Aztlán va a ser una misión espiritual para los chicanos y una motivación para su lucha. Y para esa misma época, hacia fines mejor dicho, de la década del 60, se firma el Plan de Santa Bárbara. Y este ya apunta a lo que es educación. Esto es muy importante porque hasta entonces las entidades educativas estadounidenses no tenían alumnado chicano, o era muy poco, o el poco que tenía prácticamente ni terminaba los estudios secundarios. Una excepción puede ser Rodolfo González, que sí, con palabras menos lo pudo terminar, pero muchos abandonaban, y eso, alimentaba el círculo vicioso, ya que si abandonaban y no seguían estudiando, mano de obra no calificada, poca paga, poco acceso a la educación, y así, todo un círculo vicioso para ellos. Y esto fue el puntapié inicial para los programas de estudio chicanos en las instituciones de educación superior de Estados Unidos, que tuvo su impulso más grande en los años 70 y 80. Rodolfo Corky González, se lo llamaba Corky. Cork en inglés quiere decir corcho. Él tenía un temperamento bastante especial, era muy impulsivo. Él fue boxeador también, ustedes lo ven en la foto de arriba con su atuendo de boxeador.
llegó a tener una participación muy importante en el mundo del boxeo, pero después se volcó a la política, se volcó a la lucha por la causa chicana. Él fue miembro del Partido Demócrata, del cual después se desencantó, porque él decía, bueno, al final me convocan a mí, soy parte, pero no soy parte porque, bueno, cuando fue la campaña presidencial para la presidencia de Kennedy, de John Kennedy, él estuvo muy activo en eso y bueno, cuando Kennedy llega al poder, él dice, bueno, al final todo lo que hice cayó en saco roto porque no me han tenido en cuenta para esta administración. Se termina yendo del Partido Demócrata, pero bueno, lo importante es, a los fines de la literatura chicana que estamos analizando hoy, es que bueno, que él es, aparte de todo lo que fue, y de toda una vida rica en experiencias, fue poeta. Y él va a componer un poema que ahora le voy a dar la palabra, en unos minutos le doy la palabra a Rosario. Él va a componer un poema, digamos, en honor a este señor que tienen acá a la derecha, Joaquín Murrieta. Muchos dicen que el autor de El Zorro se inspiró en Joaquín Murrieta. O sea, para formar el personaje de Diego de la Vega, se inspiraron en Joaquín Murrieta. Fue algo así como el Robin Hood de los chicanos. Este poema va a hablar de las luchas de los chicanos para la igualdad de derechos, la justicia social. Va también a tratar de encontrar una identidad común, una identidad en base a elementos hispanos e indígenas. Es decir, se va a ir mucho, mucho más atrás en el tiempo para, bueno, encontrar la esencia, ¿no?, del pueblo. Hace un llamado a los chicanos para luchar por su cultura y sobre todo para estar orgullosos de sus orígenes. Iba a mencionar personajes de la historia mexicana como Miguel Hidalgo, Pancho Villa, Benito Juárez, bueno, Joaquín Murrieta. Bueno, esto es en cuanto al contexto histórico. Ahora, ¿qué características tiene la literatura chicana? Vamos a hacer alguna mención de algunas características. Como tal, empezó a ser reconocida hacia fines de los años 60, coincidente con toda esta efervescencia del movimiento chicano y las protestas estudiantiles y demás. Es una literatura que nos habla de una hibridación, una fusión de varias culturas, la española, la indígena y la estadounidense. Todos estos elementos se van a amalgamar casi de manera perfecta. Si ustedes leen Borderlands de Gloria Anzaldúa, yo creo que lo van a ver muy bien. Se las recomiendo. Tiene algo de bilingüismo, tiene mucho de bilingüismo y code switching. ¿Qué es esto de code switching? Autores como Anzaldúa, que les mencioné recién, o Sandra Cisneros, escribían básicamente en inglés porque ellas habían nacido en Estados Unidos. Obviamente en algún momento tuvieron que aprender el inglés. Digo esto porque en muchas familias chicanas ocurre, incluso ocurre hoy día, que bueno, recién se aprende a hablar inglés cuando van al colegio. En casa se habla español. Pero este code switching es el proceso de, dentro de un texto en inglés, insertar, entretejer palabras o frases enteras en español. Ahora uno dice, bueno, pero esto nos va a cortar un montón, va a ser muy difícil de leer o entender. No, al contrario. Tiene una habilidad tan grande en insertar esos términos que casi ni se nota. Y queda muy, muy bonito. No interrumpe, estas cuestiones en español no interrumpen la fluidez del texto, ¿sí? ¿Y para qué se inserta esto del español dentro del texto en inglés? Bueno, para resaltar la lucha para que esta identidad chicana sea reconocida por la cultura dominante. Hace un rato la doctora Nachi nos hablaba de la idea de resistencia, una cultura de resistencia. Bueno, una forma es tratar de lograrla a través del uso de la lengua. Conviven ambas lenguas, pero no hay asimilación. Y se busca un sentido de identidad, y esto lo va a catalizar el mito de Aztlán. Acá tenemos algunos exponentes.
Rudolfo Anaya con Bless Me Última, Bendíceme Última, Gloria Saldúa con Borderlands, Sandra Cisneros, The House on Mango Street. Ahora vamos a hablar un poquitito de este señor Luis Valdés, Tomás Rivera con Y no se lo tragó la tierra, José Antonio Villarreal con Pocho. Hay muchos más, pero estos son quizás los más importantes. ¿Qué es el teatro campesino y qué es esto de Luis Valdés? Bueno, cuando ocurre el movimiento de trabajadores agrícolas en California, en Tulane, en California, Luis Valdés le propone a César Chávez mostrar la problemática de los trabajadores agrícolas a través del teatro. Chávez queda muy complacido, queda muy contento con esto, y hacia 1967 Valdés funda el Centro Campesino Cultural. Y ahí, a través de breves obras llamadas actos, empieza a mostrar la problemática socioeconómica del chicano. Por último, y ahí le doy paso a la profesora Fabrini, pero ¿cuál es el lugar que va a ocupar la literatura chicana dentro de la literatura de Estados Unidos? Rudolfo Anaya, que lo mencionamos hace un ratito, dice, bueno, no pueden estar separadas una de otra. Y él pensaba que en algún momento la literatura chicana sería incorporada dentro de la estadounidense. Y él dice, bueno, hace un llamado a las generaciones futuras. Dice, el rol de la próxima generación es la de asegurarnos de que no se nos dé a nosotros, los chicanos, y a su literatura, un estatus secundario, ni que se los relegue a la parte posterior de los estantes de las bibliotecas. Otro aspecto, para continuar un poquito con lo que explicaba recién la profesora Ubele, otro aspecto de la literatura chicana es pensar en qué lugar ocupaban las mujeres, ¿sí? Nosotros pensemos que este boom de la literatura chicana, tal como nos explicó la profesora Ubele, se da en el contexto de la lucha, o mejor dicho, en el contexto del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿sí? Que en realidad estaba comandado por el doctor Martin Luther King, y que, bueno, al cual adhirieron otras comunidades que eran consideradas minorías étnicas, ¿sí? Dentro de esas comunidades que adhirieron a la lucha está la chicana, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos en comunidad y pensamos en esa época, en mediados de o principios y mediados de los 60 en los Estados Unidos, pensamos en hombres, ¿sí? En líderes masculinos, hombres trabajadores que se ganaban la vida como podían, como bien contó la profesora Ubele. ¿Y qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres dentro de la comunidad chicana? Bueno, a mí me parece que esta cita de Anya Britta Hellbom, que es una historiadora, tal vez refleja la situación en la que se encontraban las mujeres chicanas, ¿sí? Dice, cuando nacía un varón en una familia azteca, la partera recitaba la siguiente oración. Hijo mío, eres un ave quechol. Tu casa, donde has visto la luz del mundo, no es más que un nido. Tu verdadero hogar está en el campo de batalla. Tu trabajo será hacer la guerra. Tú estás predestinado a deleitar al sol con la sangre de tus enemigos y a alimentar la tierra de Tlatehuiqui con sus cuerpos. Tu país, tu patrimonio, tu padre están en el país del sol, están en el cielo. Al niño se le auguraba un futuro pleno de gloria y luego se procedía a enterrar su cordón umbilical en el bosque o en el cerro para simbolizar su vida de guerrero. Si por el contrario el recién nacido era una niña, la partera recitaba una oración diferente. Eres bienvenida, hija. Tu vida será agotadora. Has llegado a este mundo, un lugar de arduo trabajo y sufrimiento, donde hace frío y corre el viento. En la casa debes ser como el corazón en el cuerpo. No debes abandonar la casa. Nuestro Señor te entierra en esta casa. Este es el lugar donde trabajarás. Deberás traer el agua y moler el maíz. Aquí sudarás junto a las cenizas y el fuego.
Enseguida se enterraba el cordón umbilical de la niña en la casa, simbolizando que este sería su lugar en la sociedad. Creo que esta cita explicita perfectamente qué clase de papel ocupaban las mujeres chicanas dentro de la comunidad. Es decir, eran mujeres que se quedaban en su casa, que se encargaban del cuidado del hogar, del cuidado de la familia, de alimentar al marido después de que llegaba de trabajar. Algunas sí accedían a trabajos, eran trabajos muy mal pagos, ¿no? Del tipo de ama de llaves, bueno, ama de llaves pedir mucho, empleada doméstica, ¿no? Incluso, bueno, algunas terminaron ejerciendo otros oficios un poquito más despreciados por la sociedad, como la prostitución, ¿no? Claramente el acceso a la educación para las mujeres chicanas era poco y nulo, ¿sí? Y tenían también otro problema, además de este relegamiento que sufrían ya por el hecho de su condición de mujer, tenían otro tipo de, digamos, también de discriminación, de alejamiento, que tiene que ver con la cuestión racial, ¿sí? Recordemos que ya de por sí la comunidad chicana en los Estados Unidos eran considerados como ciudadanos de segunda clase. Entonces, imagínense qué pasaba con las mujeres en ese momento, ¿no? Eran ciudadanas de segunda clase por su condición de chicanas y aún más por su condición de mujer, ¿sí? Entonces, durante esa década de los 60 en los Estados Unidos, las mujeres deciden alzar la voz, deciden comenzar a participar en estos movimientos y tienen una doble lucha a diferencia de lo que hacían sus contrapartes masculinas, que se encontraban bregando por una mayor cantidad de derechos civiles y en contra del racismo. Ellas se encuentran luchando contra el racismo anglosajón, desde afuera del movimiento, ¿sí? Formando parte de la firma de los distintos tratados que nos mostró la profesora Ubele recién, como contra el patriarcado dentro del movimiento, y me atrevo a decir también acá, adicionando las palabras de Charles Tatum, afuera y dentro del movimiento también, ¿sí? Había una doble lucha contra el patriarcado por parte de las mujeres chicanas, ¿sí? Es así que empieza esta situación que sucede con el movimiento de los derechos civiles, empieza a dar pie y se constituye como caldo de cultivo para que surja el feminismo chicano, ¿sí? En esa época también se habla en los estudios de género de la famosa segunda ola, ¿no? Del feminismo que surge en las clases medias altas de los Estados Unidos y, bueno, nosotros hablamos de Estados Unidos en concreto porque es el país que nos interesa, pero bueno, también en Europa estaba sucediendo lo mismo en colaboración con otro tipo de eventos como fue el Mayo francés, ¿sí? Pero bueno, surge en Estados Unidos la segunda ola del feminismo y acá tenemos que las mujeres blancas, en su mayoría, se constituyeron como la fuerza representativa de ese feminismo, ¿sí? Pero también empezamos a encontrar otras variantes de este feminismo anglo y una contraparte, más que una variante, una contraparte de este feminismo que es el feminismo chicano, ¿sí? Empieza a ganar fuerza, ¿sí? Y se demarca de su contraparte, que es el feminismo anglosajón, ¿sí? Claramente los reclamos del feminismo anglosajón y de los reclamos del feminismo chicano eran completamente distintos. ¿Por qué? Y porque no se encontraba la cuestión racial de por medio, ¿sí? Para el feminismo anglo, o el feminismo blanco, el white feminism, que se dice en inglés. Claramente esto tiene la ventaja de que hace que las mujeres
puedan empezar a ganar en términos de escolaridad, es decir, acceden a la alfabetización y a la escolarización. Muchas mujeres chicanas pueden ya ir a la universidad y en consecuencia conseguir mejores trabajos, y algunas incluso acceden a trabajar en el ámbito literario y en el ámbito académico, ¿sí? Acá nos vamos ya, pensando en una línea de tiempo histórica, nos vamos a la década de los 80, ¿sí? Ya en la década de los 80 empieza el surgimiento de las primeras editoriales chicanas, porque recordemos que había una suerte de aislacionismo cultural para los chicanos. Los textos de esta literatura, de esta tradición cultural, se transmitían oralmente de generación a generación. Las editoriales, digamos, más hegemónicas dentro de los Estados Unidos no querían publicar textos chicanos por, obviamente, el miedo a que no tuviesen las ganancias que realmente necesitaban las grandes editoriales, ¿no? Entonces empiezan a surgir estas editoriales pequeñas, algunas asociadas a universidades dentro del territorio chicano en Estados Unidos, como por ejemplo la Universidad de Arizona. Y ahora las mujeres tienen un lugar donde publicar sus narraciones, sus poemas, incluso algunas obras de teatro, ¿sí? Acá nos encontramos con la prominencia de algunas autoras chicanas, entre ellas Gloria Anzaldúa, que ya mencionó mi colega, y otra también muy destacada, que es Sandra Cisneros, ¿sí? Que la tenemos acá en la pantalla, en el costado derecho. Entonces, cuando se publican estos libros, cuando se empieza a difundir la literatura chicana, aunque sea desde estas pequeñas editoriales, podemos pensar que se empieza a dar el ingreso de estas mujeres y también de los hombres, porque también claramente se hacía la publicación de los textos de autores chicanos, como Joaquín González, Rodolfo González, al mercado editorial estadounidense, es decir, el resto de Estados Unidos comienza a conocer sobre la literatura chicana y también en el resto del mundo, ¿sí? Dentro de la literatura chicana, y hablamos de feminista porque es principalmente el movimiento que dio el pie para que pueda surgir este tipo de literatura. Hay muchas temáticas, ¿sí? Tenemos el rol de la mujer, es decir, la salida de la mujer del hogar y su inserción en la sociedad. Cuestiones relacionadas a la asimilación cultural y qué pasaba con las mujeres chicanas en torno a esta cuestión. También se trata la mujer en control de su sexualidad, ¿sí? Es decir, pensando a la mujer como un individuo en sociedad que ya tiene derechos, tiene poder y por lo tanto su función, hablando obviamente de esta cuestión de la sexualidad, no es simplemente procrear con el fin de traer hijos al mundo, sino también con el objetivo de obtener placer, disfrute, etc. ¿Sí? Bien, después, esto sería en cuanto al rol de las mujeres chicanas en la literatura, y vamos así ahora a pasar a hablar un poquito sobre un poema que nosotras decidimos tomar para este webinar. Nos parece un poema, uno de los principales trabajos dentro de la literatura chicana en general, uno de los pioneros en este movimiento cultural. Y este poema es Yo soy Joaquín, de Rodolfo González. No voy a volver en eso porque ya más o menos mi
mi colega lo mencionó, sí agregar que justamente donde surge el plan espiritual de Aztlán se da en el contexto de la primera conferencia anual chicana para los jóvenes, ¿sí? Porque si hay algo que hacía Rodolfo González era involucrarse con la juventud chicana, ¿sí? Bien. Bueno, cuando nosotros pensamos en el análisis de cualquier tipo de texto literario, tenemos que razonar o decidir qué clase de enfoque dentro de lo que nos puede ofrecer la teoría y la crítica literaria podemos utilizar. Hay distintos enfoques, tenemos el feminismo, tenemos el estructuralismo, tenemos el neohistoricismo y tenemos el postcolonialismo. Hay otros más, pero pienso que estos 4 son los más certeros para poder hacer un buen análisis de un texto literario chicano, ¿sí? De estos 4, nosotras decidimos trabajar con el neo o el nuevo historicismo, ¿sí? Es una perspectiva de análisis literario y de crítica cultural que se configura en las obras de Michel Foucault, es un filósofo francés, y de Stephen Greenblatt, que es un filósofo y crítico literario estadounidense. Dentro de estas 2 variantes del neohistoricismo, es decir, la variante europea y la variante estadounidense, en particular nosotros nos quedamos o preferimos la estadounidense, dado el contexto de producción de la literatura chicana, ¿no? El contexto geográfico. Yo soy Joaquín, como también mencionó la profesora Aubele, es un poema que surge dentro del movimiento político y cultural chicano en la década de los 60. Y cuando nosotros pensamos en esto de contextos sociohistóricos, pensamos en nuevo historicismo o en neohistoricismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque las lecturas de cualquier obra literaria, de acuerdo a este enfoque, tiene que hacerse atendiendo al contexto sociocultural e histórico en el cual esta obra fue producida, ¿sí? También hay que atender a qué condiciones ideológicas operan dentro del texto para hacer circular distintos significados, ¿sí? También, y ligada a esta cuestión de visualizar los condicionamientos ideológicos dentro de la obra, están también las relaciones de poder, es decir, cómo se establecen, bajo qué condiciones se establecen las relaciones de poder entre los distintos actantes en el texto, y a su vez cómo exactamente, cómo se vinculan estos lazos, ¿no? Estos lazos de poder entre los actantes y en qué dirección, es decir, si se hace en una dirección más bien horizontal, o si hay una suerte de asimetría de poder entre los actantes, donde figura un dominante y un dominado, ¿sí? Otro punto dentro de esta teoría que es importante es que el análisis del texto tiene que ir mucho más de los límites del texto, es decir, tiene que traspasar las fronteras del discurso. La idea es prestar atención a qué conexiones, a qué relaciones se pueden establecer entre el texto y los valores culturales que lo enmarcan, las prácticas socioculturales o las instituciones que, bueno, van con y van más allá de la cultura. Y hablamos esto de que es importante atender al contexto sociocultural que engloba a la obra literaria, porque no solamente el contexto es aquello que va a rodear al texto, sino que
también incluso es una definición posible para contexto, o que va a acompañar la producción textual, sino que también va a absorber el mismo. Podemos pensar en una suerte de simbiosis entre texto y contexto, ¿sí? Otra noción que estudia esta perspectiva de análisis es la cuestión del análisis literario como servicio a la comprensión cultural. Bueno, ¿qué nos dice Greenblatt al respecto de esto? Que es importante que sea cual sea el texto que se analice, bajo esta perspectiva, él mismo tiene que servir y tiene que ser fuente del aparato cultural que se intenta comprender. Bien, a ver, ahí voy pasando de nuevo. Bueno, ¿qué tenemos con respecto a Yo soy Joaquín? Bueno, es un poema épico, ¿sí? Que está escrito en su mayoría en primera persona del singular. Joaquín se constituye como la voz del poema, es quien habla, es quien enuncia palabras de resistencia y de rebelión a lo largo de toda la narración, porque es un poema narrativo. Y el tono que se evidencia en esa poesía a través de distintos lexemas, es decir, a través de distintas palabras, como los verbos en pretérito, el uso de adjetivos calificativos y de adverbios de cantidad, es uno de melancolía y de protesta o rebelión, ¿sí? También encontramos muchas referencias, muchas alusiones a distintos objetos culturales e históricos de México. En concreto, en esta estrofa que les muestro, tenemos una alusión a el México prehispánico, es decir, a Tenochtitlán, ¿no? A ese territorio poblado de principalmente mayas y de aztecas y de otras etnias indígenas que, bueno, tenían un cierto modo de vida que era ideal, que era auténtico, que era bueno, ¿sí? Y acá la voz se muestra orgullosa de esa raza, ¿no? Que se denomina también mucho en la literatura chicana. Ellos hablan mucho de la raza. Bueno, acá también lo tenemos evidenciado, ¿no? Todo aquello que era bueno antes de la conquista española, ¿sí? Ah, hay un término que quiero mencionar, que es el legachupín. Esperen, ahí sí, está bien, pero acá no se ve. A ver. Acá. Bueno, el gachupín es el hidalgo español, es un término que se utiliza para aludir a un noble español, a un noble conquistador, y como sabemos, Hernán Cortés fue en realidad el conquistador de México por allá a principios del siglo XVI. Bien, algo interesante a destacar con respecto a este protagonista de este poema, que es Joaquín, que es nuestra voz, y que su rol no es ser siempre un oprimido, sino que hay momentos a lo largo del poema donde quiere tomar el poder del opresor, ¿sí? Donde se ve su resistencia, se ve su lucha, y por momentos a veces le quita, ¿no?, este poder y absorbe esta asimetría entre ambos actantes, ¿no?, entre los distintos dominantes que hay a lo largo del poema.
que los vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, se los nombro ahora: la Iglesia, los conquistadores y los anglos, ¿sí? Este tono melancólico que les mencionaba recién refleja o alude a estas buenas épocas, estos buenos tiempos que el protagonista vivió previo a la conquista hispánica. También nos encontramos con mucha simbología de la cultura mexicana. Tenemos alusiones a la bandera nacional de México, que como sabemos es verde, blanca y roja. También alusiones a la Virgen de Guadalupe. Acá ya nos vamos a el periodo hispánico de la conquista española, y a Juan Diego, que fue quien vio la aparición de la Virgen de Guadalupe. A lo largo de todo el poema, en la narración, podemos ver que Joaquín va construyendo su voz, va construyendo su identidad, y a pesar de todos estos encuentros que va teniendo con los opresores, ¿no? El anglo, la Iglesia y el conquistador. Otra alusión que se hace es al grito de Dolores, lo vemos acá también en esta estrofa, cuando dice: y fui parte en sangre y espíritu de aquel valiente padre aldeano hidalgo, que en el año 1810 repicó la campana de la independencia y dio el grito perdurable. Acá se hace alusión al grito de Dolores, que ya describió la profesora Huele muy bien hace un ratito, y esto se utiliza para poder simbolizar el poder, ¿no?, sobre el opresor, ¿no? Acá en este momento vemos cómo la voz, ¿no?, toma el mando del poder, ¿no? Bien, hay tres periodos históricos que pueden reflejarse, no tres, varios periodos históricos que se mencionan, que se reflejan a lo largo del poema. Tenemos la época del Imperio Azteca, la conquista española, luego la Revolución Mexicana, con el grito de Dolores. También se hace una ligera mención a la época de Benito Juárez, como aquel que ayuda a derrocar al Segundo Imperio Español, al mando de Maximiliano de Habsburgo y de Carlota de Bélgica. También a otros ya periodos un poco más contemporáneos, como el zapatismo, ¿no? El zapatismo es un movimiento independentista de extrema izquierda que, bueno, tuvo algunos eventos que resaltan dentro de la historia mexicana, ¿no? Se presenta también, ya cuando nos relata también la caída del Segundo Imperio Mexicano, a la figura de Benito Juárez, como recién les mencioné, en tanto objeto cultural. Es decir, Joaquín está camino a una revolución, está en proceso de realizar una revolución en contra del opresor, y lo acompaña Benito Juárez, ¿sí? Esta compañía se ve reflejada por el uso de la primera persona del plural, del nosotros, ¿sí? Fíjense acá también en este extracto que tenemos, que dice: todo lo que es nuestra recompensa, ¿sí? Esta tierra es nuestra. También a lo largo de todo el poema observamos que existe una alusión al aparato ideológico del autor. Viviana bien mencionó hace un rato que Rodolfo González fue parte del Partido Demócrata, se desencantó debido a cierto trato que recibió durante la campaña presidencial de John Kennedy. Y es en ese momento cuando él deja de pertenecer al Partido Demócrata y comienza a acercarse más a las ideas marxistas de izquierda, ¿sí? Bueno, en ese momento es cuando compone este poema, ¿sí? Ya para este momento, para la
publicación de este poema, Rodolfo González se encontraba embebido en el marxismo, ¿sí? Y obviamente en el marxismo cultural. Bueno, también la voz claramente de este poema, que es Joaquín, se identifica como chicano, ¿sí? Hay un reclamo hacia el Tratado de Hidalgo, ¿sí? Hay una alusión a este Tratado de Guadalupe Hidalgo que se firmó luego de la guerra anglo-mexicana, y lo que hace esta voz es reclamar este tratado y considerarlo como un texto vacío, repleto de promesas falsas, ¿sí? Que claramente, como vimos recién, no se cumplieron con respecto a la comunidad chicana. El anglo está constituido como un sujeto de poder que tiene dominación absoluta en términos culturales y económicos sobre el chicano, y es el que proyecta este racismo, ¿sí? Sobre la comunidad, la quita de derechos civiles básicos y la falta de oportunidades. En un momento del poema se nos aparece la mujer chicana, ¿sí? Aparece la voz de la mujer, pero no es una mujer que se porta como una protagonista de la lucha, de la rebelión, sino más bien como un sujeto, un individuo que va acompañando al varón, ¿sí? Desde las sombras, desde lo oculto, en la resistencia, ¿sí? Por último, al final del poema, tenemos esta estrofa donde podemos observar que se intenta reafirmar la identidad chicana y a través del uso, por ejemplo, de las letras mayúsculas y de este enunciado, yo perduraré, la voz reafirma su poder en esta resistencia, ¿sí? Bueno. No se compartió. Sí, sí se compartió. Bueno. Esto sería todo. No sé si podemos pasar a un espacio de preguntas y respuestas. A mí quiero decir que me parece como muy interesante en términos históricos y por sobre todo el marco teórico que tomaron, ¿no? Me parece que es muy coherente con el poema que leíste, Rosario, y cómo está abordado desde la cuestión contextual. Si bien las teorías postcoloniales o neocoloniales abordarían con otro tipo de autores, ¿no? Lo mismo, desde la colonialidad del saber, de Aníbal Quijano, tuve la suerte de escucharlo en Perú, en el contexto del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, en más de una ocasión, o bueno, otros autores que están más en Estados Unidos. Me parece que, bueno, hicieron una cuestión bastante coherente con la lectura histórica, sociohistórica, y la interpretación del historicista. Así que, bueno, ustedes fueron por ese lado. Los abordajes podían haber sido de otro modo, ¿no? Pero me pregunto cómo se lee desde este abordaje neohistoricista la influencia hoy de esta tradición más reciente, más actual, no de los años 70, sino bien vigente y bien actual hoy en gran parte de Estados Unidos, porque ustedes saben que los estudios culturales, los estudios literarios en Estados Unidos atraviesan muchas disciplinas, atraviesan la antropología, la sociología, la filosofía, bueno, las humanidades en general, ¿no? Están muy abordadas del estudio literario, y entonces hay una integración mucho mayor que acá posiblemente de eso. Esta discusión sobre qué es ficción, qué es no ficción y demás, está mucho más avanzada y se le da un espacio de circulación muy importante. Entonces me pregunto un poco
cómo lo verían hoy. Y quizás, bueno, no sé si debe haber diversidad, me imagino, en la bibliografía que ustedes trabajaron, pero cómo juega el Spanglish en todo esto, cómo ven eso, la integración idiomática al inglés. Bueno, me da curiosidad todo este tipo de cuestiones. Claro que acá en Kennedy no tenemos la carrera de letras, entonces quizás esto interpelaría más a algunos estudiantes de letras o de talleres literarios. Antes de ayer tuvimos otro webinar vinculado con trabajo social y psicopedagogía, entonces claro, había mucha más gente que estaba trabajando esas carreras y tenía esas profes, tenía esas materias. El departamento de idiomas en Kennedy es transversal a toda la universidad, entonces bueno, digamos, se ramifica mucho más, pero me iba preguntando estas cosas mientras que las escuchaba y quería ver si tenían algún comentario o un aporte para hacer al respecto. Seguramente sí, y va a exceder el espacio pero bueno, para que pudieran comentarnos un poquito al respecto, cualquiera de las dos, quien tenga ganas de recoger este guante. Cuando nosotros hablamos de, a ver, hay cuestiones que hay que diferenciar, ¿no? Desde el punto de vista de la lingüística, que tiene que ver con el bilingüismo por un lado y el code switching o el cambio de código por otro lado. En lo que tiene que ver con la literatura chicana, en su momento hablábamos de poco bilingüismo porque había un trabajo de asimilación forzosa que tuvieron que atravesar los primeros chicanos que quedaron anexados al nuevo Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la incorporación del inglés que se hizo fue una incorporación forzosa y hubo un bilingüismo forzoso. Hoy en día podemos pensar que esto no es tan así, dado los tiempos en los que nos encontramos viviendo con la globalización y otros fenómenos de culturas de masa, podemos pensar al bilingüismo como un fenómeno prácticamente natural de una comunidad de hablantes, sobre todo en la comunidad de chicanos que actualmente habitan los Estados Unidos, y pensando también en los migrantes, porque muy bien hablaste vos, Vivi, y ahí si vos podés explicar lo que dijiste, que habla este teórico chicano, sobre cómo definimos hoy en día a los chicanos, porque ya no tenemos a los primeros habitantes que fueron obligados a asimilarse en el nuevo Estados Unidos. Tenemos a los ilegales, tenemos también a los wetbacks, a los espaldas mojadas. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta también acá que me hago es, ¿qué pasa con la lengua de estos hablantes? ¿Es forzada o no es forzada? Si la intención de ellos de emigrar, de formar parte de la comunidad, es personal, entonces podemos hablar de un bilingüismo natural, podemos dejar de hablar de una asimilación forzada que hubo antes. Eso por un lado. Y por otro lado, el cambio de código. El cambio de código tiene que ver con justamente los cambios que realiza un hablante en el evento de habla entre distintos sistemas lingüísticos. En este caso hablamos del sistema del español y del sistema del inglés, que son sistemas completamente distintos, sobre todo en sus características morfosintácticas. Actualmente pienso que el sentido del code switching en las obras literarias, sobre todo pensando en lo contemporáneo, en Sandra Cisneros, que es la que todavía sigue produciendo literatura chicana y que es muy comercial, no es tanto una cuestión de protesta, sino también es una cuestión de aludir a la identidad propia chicana, como mujer chicana, y también en un sentido más bien estético de la obra. No creo que haya un trasfondo, a mi parecer, de visualizar una cierta realidad que pasa hoy por la comunidad, por ejemplo, pensando en lo que pasaba antes con la falta de derechos, la falta de oportunidades, que eran ciudadanos de segunda clase. Eso me parece que no creo que se refleje hoy en día en las producciones literarias que hay. No sé si vos, Vivi, compartís mi opinión o si pensás en alguna otra. No, yo me quedé pensando cuando los escuchaba hablar, obviamente nosotros estamos muy lejos de la comunidad hablante,
por obvias razones, entonces, bueno, tenemos que recurrir a esa herramienta maravillosa que es Internet y YouTube y todo lo demás. Y hace poco veía un video que hablaba de la comunidad chicana hoy, puntualmente de la comunidad chicana en Los Ángeles. Ellos ocupan mayormente un barrio que es una zona de Los Ángeles, el este de Los Ángeles, que es donde se concentran ellos mayormente, ¿no? Y uno de ellos me hacía acordar un poco a Facundo Cabral. Es como que no soy de aquí ni soy de allá. Es como que ellos siguen manteniendo esta cosa de no asimilarse. Bueno, mis orígenes son estos, estoy inmerso en esta sociedad, pero estoy ahí al medio. Sigo estando en el borderlands, en las fronteras de las que hablaba Gloria Anzaldúa. Y parece que fuera algo que permanece, no sé. Esa es la sensación que yo tengo. También. ¿No? Así que bueno. Sí, ahí es interesante un viejo concepto que ustedes deben conocer, que es la imposible traducción, ¿no? La imposible traducción cultural. Imposible traducción. La imposible traducción que decía Humberto Eco, lo decía por supuesto para la traducción literaria o bilingüista, pero hay una imposible traducción cultural. En ese sentido, Boaventura de Sousa Santos hablaba de la ecología de saberes, estoy hablando de este autor portugués que abona a la, bueno, es parte de, se entiende como parte de la decolonialidad del saber poder y viene de esas teorías, pero en este caso es luso brasilero, ¿no? Bueno, él es portugués, es un catedrático importante, pero me parece que acá la ecología de saberes no se da en términos de integración, ¿no? Se da en términos aún de vivir en dos mundos. Lo que pasa es que hay quienes plantean que hoy el proceso es que internamente dentro de Estados Unidos, más allá de algunos estados que son, bueno, Nueva York se ve otra realidad y demás, que depende de qué parte de Estados Unidos, pero que existe dentro de la cultura norteamericana una penetración cultural, principalmente por las manifestaciones artísticas, muy, muy fuerte, y que lo que está modificando es el propio idioma inglés. Y, ¿no? Y esa cosa del WWW, que es blanco, anglosajón y protestante, el WASP, ¿no? Protestante, sí, blanco y anglosajón, ya está modificándose sustantivamente y está transformando la cultura norteamericana. Entonces, en realidad, más allá de que se puedan sentir entre dos mundos y que la integración no es tal como fuera declamada, hay una integración cultural muy potente que hace que se modifique la cultura de origen. Entonces ahí, bueno, se podría debatir todo esto desde otros ángulos. Sí. Sería lindo para la continuidad de una investigación, ¿no? Eso. Sí, y sabés que acá viene, me parece, la noción del melting pot o del mosaico de culturas. Claro. Que ya hace bastante anda rondando los estudios culturales en Estados Unidos, porque claramente no podemos hablar de esto que vos hablás, de la nación blanca, protestante, clase media. No, eso ya se evaporó con las corrientes migratorias, no solo desde México, sino de muchas partes del mundo. También tenemos la comunidad asiático-americana, que también es bastante potente en cuanto a producción cultural y artística. También las comunidades nativoamericanas que están ganando mucha fuerza también en el ambiente cultural y artístico, aparte de ya la afroamericana que ya tenía su nicho. Entonces acá decir que, o pensar en Estados Unidos igual a blanco, protestante y de clase media, parece hasta escaso, pobre. Entonces, pienso acá que se podría empezar a estudiar o ver qué lugar está ocupando hoy en día la literatura chicana en este melting pot, en este mosaico de colores. No, digo que me parece que esto sería una línea de continuidad interesante y hay otra literatura más, bien contemporánea, de más jóvenes, que son de ascendencia mexicana y publican mucho en Estados Unidos y bueno, y sería como de algún modo, o no, ¿no? Es una pregunta abierta, una continuidad, tendría algo de esta herencia de la literatura chicana, pero ya son otras producciones, que son producciones hechas en México y otras en Estados Unidos, pero que tienen un diálogo muy fuerte, mucho Spanglish, mucha expresión idiomática de ese tipo, y marca mucho esta cuestión del migrante, ¿no? Como cultura fuerte.
Así que bueno, me parece que esa sería una línea de continuidad interesante. Y otro punto que quería preguntarles o comentarles, de por qué ustedes consideran o manifiestan que la literatura chicana es un insumo interesante para el aprendizaje del inglés, o para cómo se nutre en el castellano. Esa es un poquito mi pregunta, ¿no? Bueno, la literatura chicana, como bien mencionó también Vivi, es una literatura netamente bilingüe, ¿no? Está traducida al español, pero originalmente se encuentra con este fenómeno del cambio de código presente en muchos de los textos que se producen, ¿no? Pensamos que puede resultar de fácil abordaje para los hablantes no nativos del inglés que deseen aprender una lengua extranjera, en este caso el inglés, o que deseen mejorar sus capacidades de lectocomprensión en esta lengua extranjera. ¿Y cuál era la segunda parte de tu pregunta? No, básicamente esto, cómo puede ser un aporte al aprendizaje del inglés y si también puede aportar a la lectura y la integración con el castellano. Exactamente, justamente por la naturaleza lingüística de esta literatura, ¿no? De este bilingüismo constante, de este fenómeno sociolingüístico de cambio de código que está presente en casi toda la literatura chicana, yo diría en toda, lo cual hace mucho más fácil la recuperación, digamos, de saberes previos, de significados, tanto de lengua materna, pensemos en el español en el caso del contexto argentino, como de una lengua extranjera en el caso del inglés. Perfecto. No sé si y si vos, tuvieran Vivi, que querés dejar una agregar algo más. recomendación, un must-have, no, si tuvieran que dejar una recomendación acá, una listita de 5 imperdibles, vamos al estilo actual de tips, ¿no? Que funciona. Para quienes estuvieron en la charla o para quienes la escuchan después, porque mucha gente por ahí hoy no estuvo o no podía en este horario o tenía clases, pero después lo ve en otro momento, pues se pasa a YouTube. Así que si nos tienen que dejarnos 5 imperdibles, ya vi ahí que Bendíceme Último, ¿no? Como era este, que Bendíceme última. Bendíceme Última, es una sí, joya. Viviana nos recomendaba como uno de los imperdibles. No sé, Rosario, vos qué nos recomendarías, si lo quieren poner en el chat también para dejarle a Sí, hay quienes una, participaron, no van a bueno, verlo después. sí, Borderlands, La Frontera, de New Mestiza, que es de Gloria Alzandúa. También yo la recomiendo acá. Ahí en esa obra se habla mucho esto de Aztlán, de la Tierra Prometida. Es un manifiesto muy bueno, también feminista, del feminismo chicano. Lo recomiendo. Siguiendo con esta temática del feminismo chicano, cualquier texto de Sandra Cisneros. A mí particularmente me gusta Woman Hollering Creek, que recupera la figura de la Llorona. Esto lo iba a mencionar, pero bueno, la verdad que no sabía si me iba a dar tiempo, no me iba a dar tiempo en el seminario. Hoy es Halloween en la cultura anglosajona, es la previa del Día de Todos los Santos, es el Día de los Muertos, y Sandra Cisneros, en esta colección de cuentos, recupera a la figura de la Llorona, ¿sí? Como una mujer empoderada, que bueno, usa la tragedia de sus hijos y la tragedia que vivió, para poder, digamos, rebelarse en contra de este supuesto prometido español, que era también el padre de sus hijos, ¿no? Eso está en Woman Hollering Creek. No sé si hay una traducción al español de esta obra de Sandra Cisneros. Sí está la traducción de La Casa de Mango Street, esa sí está. De Caramelo también, que es otra obra muy, muy buena y muy interesante de Sandra Cisneros. Vi, no sé si querías agregar alguna otra. Ahí estuve poniendo en el chat algunas. Lo que sí les cuento, yo cuando empecé a investigar todo esto, fui como buena hija de vecina a esas librerías especializadas en literatura en inglés
Y cuando le digo a la vendedora, ¿tenés algo de literatura chicana? Me miro como diciendo, ¿y eso con qué se come? Hay muy poco material acá en Argentina, hay que pedirlo al exterior o, bueno, conseguirlo por otros modos. Pero bueno, no es algo que esté muy difundido acá. Pero no quiere decir que no valga la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sandra Cisneros para mí es lo más difundido acá en la Argentina. Sí. Bueno, será No sé cuestión por qué de que razón, se pero... promueva su publicación acá también, ¿no? De promover como Total. promoción cultural su publicación acá, o alguna traducción que no esté hecha, quizás ustedes tengan ganas de hacer alguna particular. Sería lindo y publicarla en la página web de la universidad, por ejemplo. Tranquilamente podría ser. Si conseguimos una editorial que nos quiera sponsorear, Sí, la universidad encantadísima. tiene posibilidades de publicación y se puede dialogar al respecto. Excelente. No sé si pagar todo el trabajo entero, pero por lo menos publicarlo sin un costo, quizás sí. Bueno, se puede dialogar, pero queda abierta la posibilidad y nunca está de más. De hecho, yo estuve en la Feria de Editores, en la FED, en agosto, si no me recuerdo mal, fue en agosto, hay muchísima gente. Y una de las cosas interesantísimas que vi es que hay una editorial, por ejemplo, que se dedica específicamente a traer literatura africana a diferentes partes de África, Ghana, Uganda, bueno, lugares muy disímiles, y lo que tiene muy original es que lo traducen, hacen traducciones originales. Claro. Entonces tienen cuentos, novelas, compilados y demás, que por supuesto que a América Latina no llegaban, y bueno, tienen todo un nicho interesantísimo, ¿no? Así que después, bueno, podemos charlar sobre esa editorial, si la miran. Bueno, tiene toda una parte, por supuesto, habla inglesa y otra habla portuguesa principalmente, y traducen desde ahí. Así que bueno, es como un ejemplo interesante a ser tomado en cuenta. Ahí preguntaban en el chat, que no lo puedo ver, si vos podés ver, Vivi, a Cecilia Lancetti hacía una pregunta. Cecilia preguntaba si la cultura chicana se empezó a asimilar a la anglosajona o sigue esa resistencia y deseo de preservar la identidad. Bueno, a ver ahí si... Claro, pues yo he hablado demasiado. Perdón, mi pregunta llegó un poco tarde ahora, pero bueno, me imagino que lo que se está logrando es preservar la identidad, ¿no es cierto? Sí. Tal cual. A veces la identidad también es mutable, ¿no, chicas? Como ustedes decían, esto del mosaico cultural y esa identidad no es algo estanco No y es separado. algo fijo. Sí. Claro, es algo mutable porque por algo la cultura es el diálogo de lo que va modificándose en la sociedad también, ¿no? No creo que sea lineal no creo que haya una posible respuesta lineal a eso en términos genéricos, pero bueno, hay que ver específicamente respecto a la literatura que está ocurriendo en términos más recientes. Pero bueno, me parece que esto da para seguir charlando y que podemos pensar en algún webinar más adelante y bueno, y quién sabe alguna traducción y proyectar una continuidad del proyecto de investigación y convocar a más gente para que, bueno, se interiorice sobre todos estos fenómenos que son súper interesantes. Yo quiero agradecer muy especialmente a Rosario el trabajo, la dedicación, la perseverancia en llevar esto adelante, a Viviana todo el trabajo que realizó también con toda la seriedad y la dedicación, por supuesto a Cecilia, a Sebastián Mazana, que es nuestro jefe de departamento, que también las ha acompañado, y bueno, y la presencia de quienes están y quienes nos van a escuchar después, ya que octubre es un mes plagado de actividades y a veces se nos superponen. Pero bueno, muchísimas gracias, esperemos que esto sea un tema que abra y que nos nutra de la diversidad, de riqueza cultural que tenemos y de la que podemos aprender muchísimo. Así que celebro este encuentro y espero que sea el primero de muchos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Gracias, asistir. María José. Gracias, chicas. Gracias a Excelente ustedes y trabajo. gracias a las Gracias, chicas adiós. de comunicaciones que siempre difunden las También. actividades y nos aguantan y nos acompañan. No quiero participar. Quería poner una reacción acá, un corazoncito, a ver si llega. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ahí chicas, está. que tengan una excelente noche. igualmente. Y gracias a Adiós. todos por acercarse. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Gusto. Gracias.